Señal directa. Bueno, tenemos la posibilidad de tener una charla con la presidenta de Causa en Común. Ella es María Elena Morera. El tema que se va a abordar es el quinto informe del Observatorio de la Guardia Nacional y la militarización en México. María Elena Morera, mucho gusto saludarla. Muy buenos días. Al contrario, muchas gracias por la llamada. Me da mucho gusto saludarte, Miguel Ángel. Muchas gracias, muy amable. Pues es que en lo que va de la actual administración federal, la Guardia Nacional duplicó ya su presencia en Jalisco. Este quinto informe, pues, ¿qué tanta fuerza puede presentar en este sentido, María Elena? Pues mira, en este quinto informe del Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización, lo que encontramos, pues como todos sabemos, la violencia que se vive en el país está emparejada con el desmantelamiento progresivo que han hecho de las instituciones de seguridad civil. Esto no solamente ha sido en este gobierno, hay que decirlo, ha sido ya desde pues varias décadas. Sin embargo, el incremento en el uso de las Fuerzas Armadas, no hay duda que el presidente López Obrador pues va por un cambio de régimen. Esto que llama la cuarta transformación, en realidad es el corazón mismo de la militarización. Dime. Sí, María Elena, quizá lo que tendríamos que revisar también es el impacto que esta mayor presencia de la Guardia Nacional podría tener en la seguridad del país y bueno, por lo menos en el caso de Jalisco, a pesar de estos números que arroja la revisión que hizo Causa en Común, pues nos deja que seguimos peor, las condiciones de inseguridad son peores y la mayor presencia de elementos de seguridad de la Guardia Nacional en realidad no tiene nada que ver con la seguridad. Así es, bien lo dice Sonia, me da gusto saludarte. La mayor presencia en ningún estado de la República ha demostrado que baje los índices de violencia. Lo que sí ha mostrado es que tenemos alrededor de 5,000 quejas en derechos humanos, precisamente por la presencia de la Guardia Nacional y del Ejército y la Marina. Entonces, pues la violencia, por el contrario, aumentó. Hoy estamos en una crisis humanitaria con cientos de miles de personas que están muertas o desaparecidas. Recordemos que ya estamos en más de 190,000 personas que las han matado y además tenemos más de 50,000 casos de personas desaparecidas y esto es tan solo en este sexenio. Entonces, el dolor que vive el pueblo de México es inmenso y precisamente en Jalisco me parece que hay muchas cosas que preguntarse para poder cambiarlo, porque si bien hay muchos crímenes que son de orden federal y el orden federal está de brazos cruzados, pues entonces se tendría que cambiar la ley para que precisamente sean los gobiernos estatales quienes se encarguen y por supuesto subordinando a las Fuerzas Armadas a los gobiernos civiles, sean quienes se encarguen de los crímenes de delincuencia organizada. Sin embargo, pues nunca han querido hacer esto porque los gobiernos federales siempre se quieren quedar con la mayor parte del presupuesto. Y otra cosa que también encontramos en este estudio es que no solamente se ha militarizado a la seguridad federal, también se ha militarizado a muchas de las secretarías de seguridad estatal. Tenemos actualmente 15 secretarías estatales que están con mandos militares y esto lo que hace es que le cambia la lógica civil por una ideología militar a los cuerpos que deberían de ser civiles, ¿no? Y me parece que una de las cosas más preocupantes que encontramos es que en el informe que se brinda nos dimos cuenta que las Fuerzas Armadas, cada vez lo que nos dicen, pues su información es más engañosa, incompleta y difícil de conseguir. Abunda la desinformación, ¿no? Los ejemplos que hemos dado pues sobran desde la capacitación como policías de los elementos de la Guardia Nacional, que nos dicen que el 70% ya está capacitado y sin embargo
cuando los vemos actuar, que son muy pocas veces desgraciadamente, pues siempre van acompañados de un policía municipal o un policía estatal, porque ni siquiera saben hacer un informe policial homologado, que es básico en la capacitación de un policía. Mariana, y me gustaría regresar un poquito a esto que tocabas acerca del espacio de actuación de los diferentes órdenes de gobierno, porque luego el ciudadano queda como en una especie de limbo en virtud de que la delincuencia organizada pues ya no es solamente organizaciones que se dedican al tráfico de drogas, sino han diversificado su presencia en los diferentes delitos. Y hay delitos en los que la Guardia Nacional no interviene, pero tampoco las corporaciones estatales, porque ni se han fortalecido, cada vez tienen menos recursos y además argumentan no tener las atribuciones y bueno, ya ni digamos la forma en que se han desdibujado las policías municipales, ¿no? Así es, fíjate que en ese sentido la ley del crimen organizado está completamente, pues yo diría, fuera de lugar. Está muy antigua para lo que hoy nos está sucediendo, porque en la ley lo que dice es que cuando 3 o más personas se juntan para cometer un delito y este delito ya lo cometieron con anterioridad y se refiere a delitos pues graves, por decirles de alguna manera, como son trata de personas, drogas, y en esos, o sea, hay varios más que ahorita no los tengo en la cabeza, pero en realidad, pues la gran mayoría de los criminales se están dedicando a esto, ¿no? O tráfico de dinero ilegal, ¿no? Todos estos delitos en donde la gran mayoría de los criminales, como bien dice, se han diversificado y entonces resulta pues que nadie se quiere hacer cargo y además recordemos que durante este sexenio la Fiscalía General de la República a cargo de Gertz Manero no ha querido atender casi ninguno de los delitos que le mandan las fiscalías estatales y que tendría que atender, como por ejemplo, pues la gran mayoría de los homicidios que le mandan. Entonces, lo que sucede es que primero entran los policías municipales o estatales, por ejemplo, en el tema de un homicidio, a ver el espacio donde sucedió el homicidio, a encordonarlo, a tomar muestras. Esto se lo manda a la fiscalía y la fiscalía o no lo recibe o cuando lo recibe, pues ya está muy manoseado el caso. Y entonces termina, como bien dices, pues que nadie se hace cargo de nada, ¿no? Y el caso de Jalisco es muy emblemático porque el gobernador sale y dice es que a mí no me toca y no tengo los instrumentos y no tengo los recursos y sin embargo la federación no le está ayudando. Posiblemente sea porque son de otro partido y aquí en México no hemos entendido que el Estado es uno, no es dependiendo de quién gobierna en el federal, le tiene que apoyar a todos los estados porque eso le toca al gobierno federal. Claro, y la otra parte, María Elena, tiene que ver con que la figura de la Guardia Nacional se supone entró para abatir un poco la corrupción que había en otras corporaciones y bueno, tenemos un caso en Jalisco, por ejemplo, de los elementos que estaban destacamentados en Tepatitlán, en donde se les encontró fuerte cantidad de dinero y bueno, pues de alguna manera nos damos cuenta que esto tampoco ha cambiado. Así es, no por poner a una nueva corporación, ni menos a una corporación militar, significa que va a haber menos corrupción. El presidente lo que hizo fue que en lugar de usar un bisturí para mejorar la Policía Federal, que es la mejor policía que hemos tenido según las evaluaciones de causa en común a través de varios años, en lugar de mejorarla, quitar las áreas de corrupción, fortalecerla, pues usó el machete y la destruyó. Y a cambio de eso nos dejó una Guardia Nacional que nos mintió, porque el mismo presidente violó la ley desde el primer día, ya que en la Constitución dice que es una corporación civil, siempre fue militar, dijeron que la iban a preparar como policías y como les platico, nunca la prepararon como policías y además no actúa, ¿no? Entonces los tenemos dando rondines como si fueran una corporación de un municipio, pero grandotota en todo el país, sin darnos ningún resultado.
Y bueno, en cuanto a los costos y lo que ha significado en presupuesto, ¿cuál es el impacto que ustedes vieron en este fortalecimiento, mayor presencia de la Guardia Nacional al margen de la falta de resultados? Mira, lo que nosotros vimos es escandaloso, porque entre los tres presupuestos, porque son lo mismo, las fuerzas militares, la Marina y la Guardia Nacional, este año les otorgaron un presupuesto de más de 383 mil millones de pesos, lo que significa que es el tercer presupuesto más importante en el gobierno federal, únicamente por debajo de la Secretaría de Bienestar y por debajo de la Secretaría de Educación. Y entonces, si hacemos un balance del dinero que les hemos dado y los resultados que nos han dado en seguridad, pues es un fracaso estrepitoso lo que hemos tenido en este gobierno, cuando la mayor apuesta fue precisamente poner a los militares en todas las áreas. Y esto es muy grave porque al mismo tiempo que ponen a los militares en todas las áreas, han desinstitucionalizado muchas de las secretarías, porque además de este presupuesto que les comento de 383 mil millones de pesos, que son casi inimaginables para cualquier persona común y corriente como los que estamos aquí platicando, además de eso, reciben muchísimos millones a través de fideicomisos, a través de quedarse con el presupuesto de otras secretarías como la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. Además, los tenemos en muchos otros puestos que no tienen nada que ver con la seguridad, Claro. como por ejemplo, tenemos a un director de finanzas del ISSSTE que es un militar. Los tenemos, por ejemplo, ayer me platicaba un gestor en construcción que en el Estado de México, por ejemplo, toda la gestoría de la construcción para vivienda privada está en manos de militares ya, y así los podemos encontrar a lo largo y ancho del país, ¿no? Y entonces estamos cambiando una visión de país civil que teníamos pues desde 1857, cuando en esa época, en el artículo, parece que era el 122 en esa constitución y ahora es el 129, decía que los militares solo podían actuar en tareas encomendadas exclusivamente al área militar, ¿no? Y ahora los tenemos actuando en todas partes sin resultados y, como bien dices, con un esquema de corrupción enorme, porque de otra forma no te podrías explicar la cantidad de dinero que se les ha dado sin ninguna rendición de cuentas, porque por alguna razón los militares, y no solamente en México, en muchas partes del mundo, sienten que ellos no le tienen que rendir cuentas a nadie. Por supuesto. Un día me platicaba un general, cuando yo le decía, oye general, pero ¿por qué no nos dicen cuánto se gastaron en este edificio? Estábamos hablando de un edificio en el sexenio del presidente Peña Nieto. Y me dice, porque ahí estás viendo el edificio y estás viendo los ladrillos y ahí está el edificio, ¿qué más quieres que te diga? No, pues de qué está hecho el edificio y cuánto te dieron de presupuesto y cuánto te costó. Claro, muy bien. María Elena, te agradezco mucho esta charla. Bueno, pues ahí está, por supuesto, el informe que puede ser consultado, un trabajo muy importante para revisar la Guardia Nacional, que fue uno de los grandes cambios de esta administración. Muchas gracias, buenos días. Al contrario, buenos días, Sonia, qué gusto saludarnos. Igualmente, gracias. Es María Elena Morera, presidenta de